gloria. Esta mañana abra su Biblia, si es tan amable, vamos a estudiar la palabra del Señor. Este día yo platicaba con algunos de ustedes y les decía: ¿cómo vienes? ¿Vienes desayunado? Algunos me decían que sí, otros que no hubo tiempo. Y bueno, yo estoy seguro que al salir de aquí van a darse una desquitada impresionante, ¿verdad? Allá en Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, para todas las comunidades que tenemos entre semana, vamos a estudiar Juan 1, 35 al 41. Evangelio de Juan en su capítulo 1, 35 al 41. Siempre es una bendición traer y ver la Biblia. Dice la palabra del Señor de esta manera: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, subrayo ese nombre de Andrés para que no lo olvides durante el sermón. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y seguían a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Vuelvo a leer el verso 41, dice la palabra: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. El tema para esta mañana del sermón está en el verso 41. El tema es: hemos hallado al Mesías. Pregunto, como lo hacemos en las comunidades, pregunta de rompehielo: ¿cuál es la noticia de las 8 columnas del día de hoy? ¿Cuál es la noticia de las 8 columnas? Y bueno, para aquellos que quizás nacieron recientemente, ¿no? Y casi ni saben que hay periódicos, pero sí hay periódicos. Y en aquellos años constaba de 8 páginas. Y por eso se llamaba, o se dice hasta el día de hoy, la noticia de las 8 columnas, porque era la más importante de las 8 páginas del periódico. Y por eso es que es la noticia más importante de un periódico. Eso sería la definición para la noticia de las 8 columnas. Y tengo que decirles esta mañana que la noticia de las 8 columnas para esta mañana la dice Andrés: hemos hallado al Mesías. Lo más importante de ese día que quiero que escuches, amigo, hermano, es que en la Biblia encontramos las verdades más grandes que nos puedan librar de la condenación eterna. Y es cuando nosotros hallamos al Mesías, lo ponemos en el corazón como el Señor y Salvador de nuestra vida. El credo de los apóstoles desde a tiempos del Señor Jesús, encontramos que ellos hablaban, declaraban de un Cristo que vino del cielo para dar su vida por cada uno de nosotros. Hoy quiero hablarles a ustedes de ese Jesús que Andrés dijo: hemos hallado al Mesías. Jesús vino a esta tierra, nació milagrosamente. Jesús estuvo en la tierra haciendo señales y milagros para darse a conocer sus credenciales como el Hijo de Dios. Jesús fue a la tumba, dice la palabra, y dio su vida por nosotros. Él fue puesto en la tumba, pero al tercer día resucitó. Y ahora quiero decirles que está a la diestra de Dios Padre. Pero la noticia grande para esta mañana es que Él vendrá otra vez por su pueblo. Digo, Él vendrá por su pueblo otra vez. Alabado sea el nombre de Jesús. Tu vida, mi vida va de paso, pero tenemos una esperanza maravillosa. Cuando Andrés declaró y dijo: hemos hallado al Mesías, lo más grande que al hombre le puede pasar en su vida es el poder tener a Cristo en su corazón y para que Él sea el Rey de nuestras vidas.
Encontramos en la Biblia esta mañana que el tema del Evangelio de Juan, que estaremos hablando el día de hoy, el Evangelio de Juan, el tema de Juan es que Jesús es el Hijo de Dios. Así de sencillo. De nuevo, el tema del Evangelio de Juan es dar a conocer que Jesús es el Hijo de Dios. No pierda Juan, pero vaya a capítulo primero, pero vaya conmigo al capítulo 20, a la conclusión de Juan el amado, el escritor de Juan. Lo encontramos en Juan 20, 30 y 31 para hacernos ver la importancia de este libro y la importancia del mensaje de este libro. En Juan capítulo 20, 30 y 31 dice la palabra de nuestro Dios de esta manera: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amigos, el mensaje central de la Biblia es que entendamos lo que dice Juan, que las escrituras se han escrito. La palabra que tienes en tu mano, la palabra que vemos en pantallas, que es la Biblia, la palabra de nuestro Dios, se han escrito para que tú y yo creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Nosotros tenemos muchas sectas, grupos sectarios que niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Encontramos en la Biblia, mis hermanos, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y subrayo esto, vimos su gloria. El día de hoy quiero decirles, amigos, que nos conviene poner atención esta mañana. Y para que puedas salir del templo con Cristo en tu corazón, como el Señor y Salvador de tu vida. A nosotros como creyentes en Jesús, el poder reafirmar nuestra fe y correr nuestra carrera, creyendo que Él, que es el Señor de nuestras vidas, nos va a llevar de victoria en victoria en Cristo Jesús. Encontramos en la Biblia promesas, encontramos en la Biblia, mis hermanos, cosas importantes. Debido a sus nombres y obras que encontramos en la Biblia, nos damos cuenta que Él es el Hijo de Dios. Encontramos en Juan capítulo 3 el testimonio de un hombre llamado Nicodemo. Este hombre era muy culto, muy estudiado, y por eso Jesús le hace referencia y le dice: ¿cómo es que tú, siendo maestro de Israel, no conoces estas cosas? Mis hermanos, cuando Nicodemo tiene esta entrevista de noche con Jesús, él hace esta declaración: Rabí, que es maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Estoy más que seguro que Nicodemo había escuchado, a Nicodemo le habían platicado, Nicodemo quizás había visto los milagros que Jesús había hecho. Lo que Jesús estaba haciendo en la tierra eran sus credenciales. Cuando tú pasas el puente, ellos te piden una credencial. Y la credencial no es otra cosa más para que comprobar tu identidad, para comprobar que tú eres y que no es alguien más. Te exigen cuando te para el policía, que a nadie nos pare, por favor, ¿verdad? Pero te pide inmediatamente tu licencia. Ahí viene tu foto, tu firma, todo, tu información. Y ahí es tu credencial para probar quién eres. Buenas noticias. Jesús, el Hijo de Dios, en esa tierra mostró sus credenciales. Nicodemo dijo: en verdad tú eres el Hijo de Dios. Un hombre que no conocía espiritualmente a Jesús, pero él podía ver el poder y los milagros de Jesús. Esta mañana tengo buenas noticias. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. El Cristo que hizo los milagros, el Cristo que comprobó a la gente su procedencia y su poder, es el mismo que se manifiesta en esta mañana, si tan solo puedes creer. El Señor Jesús nos habla en esta porción de la Biblia, mis hermanos, que Juan 14:6 nos habla Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida.
Dice la palabra, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Escúchame, amigo, nadie va al Padre si no es a través de Jesús. No es a través de tus obras, no es a través de tus esfuerzos, no es a través de tus estudios, es a través de Cristo Jesús. En Juan 10:9 Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Es lo que dice la palabra de nuestro Dios. La Biblia nos habla de esto. Por eso es que Él nos declara, nos habla de sus credenciales, nos habla de su identidad. ¿Sabe que cuando hablamos de Jesús, el Hijo de Dios, estamos hablando, mis hermanos, que cuando el hombre se encuentra con Él, tiene una relación muy cercana con Jesús? He estado escuchando de personajes que han hecho películas y son artistas del mundo. Estaba recién leyendo la semana pasada de un hombre que usa barbita, que es buen pistolero y hace kung fu, y por donde quiera están sus películas a nivel mundial. Y él dio un testimonio muy tremendo y dice que él estaba con problemas en su hogar, pero dice que la esposa empezó a leer la palabra, empezó a orar y le empezó a enseñar lo que dice Dios en su palabra. Y dice que él, mientras estaba preparándose para hacer sus producciones, le pedía a su esposa y le decía, solamente léeme ese libro que estás leyendo. Y ella le leía la palabra, le leía la palabra, le leía la palabra. Hasta que dice, él cuenta en su testimonio, hasta que un poder más grande que cualquier cosa tocó mi corazón. Y él dobló sus rodillas y se entregó a Jesús. El hombre no puede soportar cuando escucha del poder de Jesús. El hombre podrá tener sus dineros, el hombre podrá tener sus famas, el hombre podrá tener lo que usted quiera, pero si no tiene a Jesús en su corazón, le falta todo. El hombre podrá tener cama, pero no tiene sueño. Se le va el sueño por su conciencia. Por eso la palabra dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando Cristo viene al corazón, transforma nuestro ser, transforma nuestras vidas. Y cuando hablamos de los nombres de Cristo, lo que Él hace en nuestras vidas, llegamos de nuevo a Juan capítulo 1. Vea conmigo en Juan capítulo 1. Encontramos que los nombres de Cristo son muy interesantes. Dice la palabra en Juan 1:1-3, en el principio era el verbo. La palabra verbo aparece con mayúscula. Dice, y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido, dice la palabra, fue hecho. Y en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hablamos del verbo. El versículo 4 en adelante nos habla de la luz. Dice la palabra en el versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús es el verbo, Jesús es la luz, Jesús es el Hijo de Dios. Juan 1:15, vea conmigo Juan 1:15. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Dice la palabra, el versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Por eso es que estamos hablando esta mañana, mis hermanos, que Él es el Hijo de Dios. En Juan 1:34 estamos hablando del primer capítulo. Dice la palabra, y yo le vi. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Déjame decirte esta mañana rapidito la importancia de poder entender que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús es Dios. La importancia es esta. Dice la palabra que un día estarán abiertos los libros y los que se hayan inscritos en ese libro tendrán la vida eterna. Y quizás me pregunta, pastor, ¿y cómo puede estar mi nombre en este libro? Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo, tiene la vida.
El que no tiene al Hijo de Dios, que dice la palabra, no tiene la vida. Tú puedes hacer buenas obras y está bien que las hagas, pero si no tienes al Hijo, no tienes la vida. Y un día nosotros seremos juzgados, y el que tiene al Hijo, dice la palabra, tendrá la vida eterna. Los nombres de Jesús son importantes esta mañana entenderlos. ¿Por qué? Porque a través de esto, mis hermanos, nosotros podemos darnos cuenta que Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Ahora bien, las obras prueban que Él es el Hijo de Dios. Sus obras, sus evidencias. Mis hermanos, en Juan capítulo primero, dice la palabra en versículo 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora ve conmigo al versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, observa su declaración: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra Cordero, cada vez que aparezca una palabra con mayúscula, se está refiriendo a Jesús. Y en esta mañana quiero que entendamos, mis amigos, que el Cordero de Dios está ilustrado en Isaías, ¿verdad? Como Cordero fue llevado al matadero, y vemos muchas porciones, cómo se compara a Jesús como un Cordero. Enmudeció, cayó, no abrió su boca, fue llevado sin protesta. Él no protestó, Él entregó su vida por amor por cada uno de nosotros. Y encontramos en la Biblia, mis hermanos, que acá están las obras que Él hace. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, quita todos los pecados. Quita todos los pecados. ¿Sí me escuchó? Quita todos los pecados. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando yo estaba en primaria, yo tenía un lápiz, y arriba del lápiz viene uno que le llaman borrador. Pero yo me equivocaba tanto que tenía que comprar otro borrador aparte, unos grandotes así. ¿Sí los conocieron? Ahora los jóvenes nomás le ponen delete, ¿verdad? Y se acabó, ¿no? Pero en el tiempo, pastor, no sé si usted alcanzó esto, ¿sí? También. Unos borradores grandotes. Y eso quitaba el error. Y qué bonito se siente cuando tú te equivocas y usas tu borrador, ¡pum!, se acabó el error. Qué hermoso es saber que cuando pecamos viene la sangre de Jesús y nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Podemos nosotros estar libres, decir gracias a Dios. Gracias, Dios. Hermanos, a nosotros cuando venimos a Cristo, nadie te va a preguntar, oye, ¿qué pecado hiciste? No, eso no nos conviene, no nos concierne a nosotros, de la palabra, no nos concierne a nosotros, le concierne a Jesús, el Hijo de Dios. Solamente Él pide que vengamos y confesemos nuestros pecados, y Él es fiel y justo en perdonarnos de toda nuestra maldad. Por eso es que son las obras de Jesús. Él da salvación, Él nos quita. Ahora, ¿quién califica? La pregunta es, ¿quién califica? ¿Qué dice la palabra? Por cuanto todos pecamos, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos calificamos. Déjate muestro una historia hermosa. Ahí un poquito adelante en Juan capítulo 4. Esta historia me llama tanto la atención y me encanta. En Juan capítulo 4, versículo 7 en adelante, la palabra de nuestro Dios nos habla de una mujer extranjera, una mujer que no era judía, era una mujer samaritana. Y dice el capítulo 4, versículo 7, pensando en quién califica: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. El maestro, el Señor Jesús, siempre aprovechó las oportunidades para dar a conocer la buena noticia. La buena noticia. A Jesús le interesa que, así como Andrés, podamos también tener un testimonio y decir, he hallado al Mesías. He encontrado al Mesías.
Jesús lo que él quería es que esta mujer samaritana que había venido al pozo tuviera testimonio y también dijera: he hallado al Mesías. Mira la historia. La historia es interesante porque yo quiero decirte que esa mañana la mujer se levantó y fue a sus cántaros y no tenía agua. Mis hermanos, a mí me tocó ir con mi papá. Allá en Doctor Cos pasaba un río, o pasará un río, se llama el río San Juan. Y ahí la gente íbamos a traer agua. Había señores que se encargaban de meterse con sus barricas y sus carretones con bueyes para sacar agua en barricas y llevar al pueblo. Es interesante que cuando no hay agua se paraliza la cocina. Y no nos conviene que se paralice la cocina, ¿verdad que no? Queremos que esté en función. El agua era importante, es importante. Ponte a pensar que esta mujer se levanta en la mañana y va a checar los cántaros y dice: wow, no hay agua. Agarra su cántaro y se va al pozo de Jacob para que poder sacar agua y regresar a su casa y tener agua. Pero ¿cuál fue su sorpresa esta mañana? Bendita sorpresa. Que ella llega a ese lugar y dice la palabra, Jesús le dijo: a ver, dame de beber. Dice la palabra en el capítulo 4, versículo 7 en adelante: dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Quién califica? Era una mujer extranjera. Los judíos y samaritanos no se trataban entre sí, menos tenían un diálogo entre un hombre y una mujer. Las costumbres no lo permitían, la ley no lo permitía. Pero dice la palabra que esta mujer habla y le dice: ¿cómo es que yo, siendo mujer samaritana, me pides a mí de beber, siendo tú judío? ¿Quién califica? No hay raza, no hay niveles, no hay absolutamente nada ni nadie que no califique para acercarse a Jesús, el Hijo de Dios, para que nos dé el perdón de nuestros pecados. Esta mañana tú te puedes acercar a Él, abrir tu corazón y decirle: Jesús, perdona mis pecados. Qué hermoso es cuando podemos ver en la palabra de nuestro Dios cosas como estas. El miércoles estábamos aquí en el templo y viene un hermano a dar testimonio. Y dice, y dio la fecha cuando él se bautizó y entregó su vida a Jesús. Dice: pero él reclamó a su esposa y le dijo: ¿por qué le has contado mi vida al pastor? Ni hablábamos. Y le dijo: no, es que es la palabra. Es Dios a través de la Biblia. Y sabes que así es Dios, usa su palabra para hablarte esta mañana, para hablarnos esta mañana. Y decirnos que no hay situación que tú estés enfrentando, no hay condición en que tú estés esta mañana, en que Él no te ame y te dé una oportunidad para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Encontramos en la Biblia, mis hermanos, que esta mujer empieza a hablar con él. Pero mira lo que dice la palabra, versículo 10: las respuestas de mi maestro son hermosas. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría, subrayo, agua viva. Agua viva. Ese día fue un día maravilloso. El encuentro de la mujer samaritana con Jesús fue un súper encuentro. Fue súper maravilloso, porque ella llegó y está ahora parada frente a aquel que tiene la autoridad para perdonar pecados y para darnos la solución a nuestros problemas. Mis hermanos, la mujer demuestra dos preocupaciones. Siempre cuando venimos o Él nos da la oportunidad, ponemos excusas por medio. Dice el versículo 11: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y tenía razón la mujer. Cuando Jesús le ofrece agua viva, estoy seguro que ella miró e inmediatamente le dice: no tienes, el pozo es hondo. No tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿Cómo me vas a dar de beber? Yo quiero decirles que nosotros, cuando escuchemos la invitación de Jesús,
No pongas de por medio esos cálculos que tiene el hombre. Pero ¿cómo le va a hacer para quitarme esto, para quitarme aquello? ¿Cómo le va a hacer Jesús? No te preocupes, no te preocupes. Él lo puede hacer. Dije, Él lo puede hacer. Cuando hablamos en la vida cristiana como creyentes en Jesús, tenemos que basarnos en las promesas de Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y quizás va a decir, pero ¿cómo le va a hacer? No te preocupes. Acciona, haz lo que estás haciendo y Él te va a proveer, Él te va a dar lo que necesites, porque si tú eres un hijo de Dios, también tienes las promesas que Dios nos ha dado. ¿Alguien dice amén esta mañana? Amén, así es. Así es. Quiero decirles que Dios es fiel a sus promesas y te ama y nos ama tanto. Por eso es que Andrés se aventó a la noticia de las 8 columnas. Hemos hallado al Mesías. Él sabía que detrás de la persona de Jesús había tantas bendiciones. Y esta mañana quiero decirte que detrás de las promesas de Jesús hay muchas bendiciones para ti el día de hoy. Tienes que caminar con eso. Pero dice la palabra, mis hermanos, que otra preocupación de la mujer fue la preocupación religiosa. Versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Eso era religión. Hablaba de personas, mis hermanos, que los tenían en alta estima en el pasado como algo religioso para ellos. Esta mañana tenemos a alguien que es mayor que cualquier religión. Su nombre es Jesús. Tenemos a alguien que es mayor que todo lo que puedas pensar. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Mis hermanos, el interés de Jesús por ella fue maravilloso. ¿Quién califica? Capítulo 4, versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera, escucha bien, cualquiera. ¿Quién? Cualquiera. ¿Quién? Cualquiera. Hermano pastor, es que usted no sabe. Sí es cierto, no sé, pero Dios sí sabe. Es que mire, no. Dice capítulo 4, versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Subraya la última frase, que salte para vida eterna. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. 70 a lo más 80 años, con todo es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pero la buena noticia es que nos ha prometido una vida eterna. Vida eterna. Esta porción me encanta porque nos habla, mis hermanos, de la importancia de poder tener vida eterna. Quiero ir concluyendo esta mañana para decirles que Jesús siempre le encantó platicar historias. Y cuando yo era un adolescente, habían amigos de mi papá, pastores, y me encantaba sentarme a escucharlos. Mi papá, mi tío Asael, hermano Efraín, Cantú, y puedo mencionar algunos. Ellos siempre tenían historias, estaban platicando historias. Y me emocionaba. Y me emociona sentarme con personas adultas que empiezan a hablar de la vida, cómo la han pasado, sus proyectos, en fin, me encanta. Para que la gente entendiera, Jesús platicó con parábolas, historias humanas, pero le aplicaba lo espiritual. Él siempre tenía a la gente atenta porque estaba platicando historias. Y yo quiero cerrar mi estudio esta mañana para decirles que hemos hallado al Mesías. ¿Quién califica? Todos calificamos. Encontramos en Lucas capítulo 15, versículo 6, que el maestro empezó a platicar de un redil, de unas ovejas. Y encontramos que se pierde una oveja. Jesús va por la que se extravió.
Y el capítulo 15, versículo 6 dice la palabra: he encontrado mi oveja que se había perdido. He encontrado a mi oveja que se había perdido. Se gozaron porque esa oveja se había perdido, pero el maestro, el pastor, fue en busca de esa oveja. La encontró y dice la palabra, se gozaron porque la habían encontrado. Encontramos en el mismo capítulo una dracma perdida, una moneda que se había perdido. Y encontramos, mis hermanos, en Lucas capítulo 15, versículo 10, dice la palabra, Jesús dice: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo en los cielos, mi amigo, cuando usted le entrega su vida a Jesús. El mensaje que esta iglesia, esta congregación nunca se va a cansar de predicar es que Jesús es el Hijo de Dios, el que tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados y para darte seguridad en Cristo Jesús. Encontramos que él termina el capítulo 15 de Lucas con una historia maravillosa. Es Juan 15, 24. Aquel hijo que pidió la herencia y se fue, y dice la palabra, y gastó toda la herencia de su padre viviendo perdidamente. Él dice que él se puso a reflexionar después que había perdido todo y dijo: volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando este hombre viene a casa, todo harapiento, sucio, bancarrota, mal, muy mal, la expresión del padre en Lucas 15, 24: hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Bendito sea el Señor Jesús. Y comenzaron a regocijarse. Alabado sea el Señor por lo que Él hace en nuestras vidas. Sabe que encontramos en la palabra la historia de Juan capítulo 4. Nos ponemos en pie para que me escuche lo último de esta manera. En Juan capítulo 4, el versículo 39, esta mujer, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido. Dice: no tengo marido. Bien has dicho. Ella confiesa su asunto. Jesús le da el perdón de sus pecados. Esta mujer es transformada. Y ahora vemos el cambio radical que produce la presencia de Cristo en nuestras vidas. Juan capítulo 4, 39. ¿Qué hace la mujer? Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, a Jesús, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Alabado sea Jesús. Una mujer sin esperanza, una mujer con una gran necesidad, pero ella vino a la fuente que es Jesús. Mis hermanos, el maestro no la rechazó por su pecado, por cómo estaba viviendo. El maestro la aceptó, hizo algo grande con ella, le dio la oportunidad de poder contactarse con Jesús, el Hijo de Dios. Y dice la palabra, esta mujer salió corriendo de su presencia y fue con todos sus vecinos. ¿Te puedes imaginar? Hoy repartimos y entregamos volantes, ¿verdad? De negocios, de esto, del otro, de aquello. Esta mujer dijo: no, yo voy a ir personalmente, les voy a decir lo que Él ha hecho conmigo. Esta mujer fue cambiada radicalmente, y es lo que hace Jesús cuando viene al corazón. Él te cambia tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de ver el futuro, lo transforma, porque donde está Cristo, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hemos hallado al Mesías. Dios
Te damos tantas gracias por haber enviado a tu Hijo a este mundo. Y su presencia en esta tierra fue para darnos vida. Tu palabra dice que tú has venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tu palabra nos habla claramente que tú has venido para que el mundo sea salvo. Por eso muchas gracias, Jesús. Y qué hermoso es saber que yo califico para ser partícipe de la salvación. Hoy te ruego, Espíritu Santo, que hables a nuestras vidas esta mañana y podamos salir del santuario convencidos de que tú eres el Señor de nuestras vidas y el Salvador de nuestros corazones. Así como estás orando a Dios esta mañana, ponte a pensar cuánto te ama Dios, cuánto te ama Dios, que a través de Jesús Él te da una oportunidad para que tú puedas creer en Él como el Señor y Salvador de tu vida. Ahí donde tú estás, amigo, yo te voy a invitar que hagas esta oración conmigo y le digas con toda sinceridad: Jesús, Hijo de Dios, hoy quiero pedirte que perdones mi pecado. Me arrepiento de todo corazón y pido que Jesús sea mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús yo lo pido. Amén. Usted hizo esta oración conmigo, lo felicito. Ahí donde tú estás, levanta tu mano bien alto. Donde tú estás, yo quiero orar por ti esta mañana. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Está usted levantando su mano para entregar su vida a Jesús esta mañana. Lo felicito, yo lo felicito. Lleva a tu pueblo con gozo y con paz, y que en esta semana podamos entender que tú eres nuestro abogado, nuestro médico de médicos, que tú eres nuestro Señor y Salvador, que tú eres el que provees y tú eres el que nos vas a levantar de la situación en que estamos. Señor, gracias te damos, y como siervo de Jesús esta mañana pido que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo bendiga a su iglesia. Amén.